La industria de la tecnología tiene esta costumbre fascinante, ¿verdad? Sí, casi clínica, diría yo. Tal cual. Esa necesidad de poner nombres asépticos y muy elegantes a cosas que, bueno, en la vida real son un caos absoluto y aterrador. O sea, se habla de Big Data con una reverencia casi mística. Como si fuera una entidad superior, exacto. Eso es. Quien lee ese término desde fuera, pues se imagina una biblioteca infinita. Una de esas de techos altísimos, perfectamente ordenada, silenciosa. Con bibliotecarios que susurran y todo en su sitio. Claro, esa es la fantasía. Pero la realidad de la trinchera es otra muy distinta. En la práctica no son datos grandes, son datos salvajes, feral data. Uf, qué gran término. Datos salvajes. Es que hay que visualizarlo por un momento. La información no es un flujo constante y educado que llama a la puerta y pide permiso para entrar en la base de datos. Ya, ojalá. Es una estampida incontrolable que llega desde todas las direcciones imaginables. Llegan millones de registros de clics de páginas web, coordenadas GPS erráticas de aplicaciones móviles en túneles, transacciones de tarjetas de crédito y lo más absurdamente maravilloso de nuestra era, A ver, sorpréndeme. el estado de tostado de 1 millón de tostadoras inteligentes. Madre mía, las tostadoras, el Internet de las cosas en su máximo esplendor. O sea, 1 millón de electrodomésticos que han decidido, por algún motivo que escapa totalmente a la cordura humana, que los ingenieros de una central necesitan saber el milisegundo exacto en que un trozo de pan de molde alcanza su punto óptimo de crujiente. Es que es surrealista si uno se para a pensarlo. Es un ecosistema ruidoso, desordenado, lleno de barro digital, que se resiste con una terquedad asombrosa a ser organizado en pulcras filas y columnas. Y el matiz técnico aquí, la verdadera cuestión, radica en que el problema de una avalancha de este calibre no es solo la cantidad de nieve que cae. Ya, no es solo el volumen. Exacto. Es la mutación constante de esa nieve mientras golpea el sistema. Mientras se intenta atrapar esa información, su esquema interno ya ha cambiado. La respuesta tradicional de la industria a esta estampida fue, francamente, paleolítica. Construir muros, supongo. Tal cual. Durante décadas, la única estrategia conocida fue construir muros físicos más grandes y gruesos, servidores más enormes. Una época oscura. Y es algo que provoca un ligero estrés postraumático a cualquier administrador de sistemas veterano. Yo misma lo recuerdo y... tela. Domesticar esta bestia implicaba construir corrales gigantescos. Las famosas granjas de servidores. Granjas, clústeres interminables, que consumían la energía de una ciudad pequeña, ¿eh? Configuraciones de red que parecían escritas en lenguas muertas. ¿Y el zumbido? El zumbido ensordecedor de los aires acondicionados. ¡Qué horror! Sí, era un trabajo a tiempo completo, agotador, única y exclusivamente destinado a evitar que los discos duros se llenaran hasta reventar y que las luces del centro de datos se apagaran por un pico de tensión. Solo mantener el pulso, nada de analizar. Claro, extraer algo de valor analítico o conocimiento real de esa información era casi una excentricidad, un lujo secundario. Simplemente sobrevivir a la ingesta de datos ya consumía todos los recursos humanos, económicos y la salud mental del departamento. Totalmente cierto. Y bueno, por cierto, y antes de seguir avanzando por este sendero de nostalgia y terror de infraestructura, todo lo que voy a destripar hoy, con cariño, sale de un artículo de nuestro blog, nivelepsilon.com. Allí está la versión seria y por escrito. Obligada lectura, desde luego. Y fíjate, es precisamente de ese terror operativo del que se alimentaron los gigantes de la nube. Aparecieron en el mercado con un susurro tremendamente seductor. El paradigma serverless, la arquitectura sin servidores. El canto de sirena definitivo. Exacto. La promesa era casi un poema romántico para el ingeniero exhausto. El mensaje era, en plan, Olvidad la chapa. eso es, se acabó la tediosa chapa, el silicio y los cables de red. Nada de parchear el kernel de Linux a las 3 de la mañana porque hay una vulnerabilidad nueva. Nosotros nos encargamos de toda la fontanería subyacente y el equipo de ingeniería solo tiene que enfocarse en la belleza pura y matemática de transformar los datos. Bueno, suena a magia alquímica. Y hay que admitir que en la superficie a veces lo parece, pero es un tipo de magia extremadamente específica. Con truco, claro. Con mucho truco. Requiere sus propios conjuros, tiene reglas estrictas que castigan severamente a quien las ignora y exige sacrificar el control absoluto.
En esta disección tecnológica de hoy, vamos a explorar la anatomía de estos principios utilizando Google Cloud Data Flow. Interesante. Y luego cruzaremos la calle metodológica para ver cómo sus equivalentes en Amazon, AWS Glue y AWS Kinesis ejecutan ilusiones muy parecidas, pero con una filosofía arquitectónica completamente distinta. Pues bueno, vamos a desempacar esto porque hay que plantear un escenario lógico aquí. La transición conceptual es brutal. Adelante. Si los datos son una estampida de rinocerontes digitales, como decíamos, y el paradigma actual prohíbe construir esos corrales físicos hechos de metal y discos duros, cabe preguntarse de forma genuina cómo se atrapan sin que arrasen con todo. Claro, ¿dónde los metes? Exacto. Esto nos lleva directamente a la mesa de operaciones, la anatomía de un pipeline de datos moderno. Da igual qué servicio mágico de la nube se contrate, el ritual central sigue siendo una danza de 3 pasos. El clásico ETL, supongo. Eso es. Ahora bien, cualquiera que nos escuche conoce el clásico extraer, transformar y cargar, el famoso ETL. Pero en este universo, el paso 1, leer, no es abrir tranquilamente un archivo de texto en un disco local. Ojalá fuera tan sencillo. Es suscribirse a un enjambre de eventos asíncronos en sistemas como PubSub o Kafka, atrapando mensajes que, seamos sinceros, a menudo llegan desordenados o duplicados. El caos puro. Luego, el paso 2, transformar, que es aplicar una lógica arcana para limpiar el barro, inferir tipos de datos sobre la marcha y domesticar la información. Darle sentido a la locura. Y el paso 3, escribir. Depositar a la bestia, ya mansa, en un almacén analítico donde el departamento de finanzas pueda ejecutar un panel de control sin que el sistema devuelva un error catastrófico. Y la clave para entender esta evolución es comprender que en el mundo tradicional, un pipeline tenía una correspondencia física innegable. Había máquinas de por medio. Exacto. Había un servidor físico A que leía, un cable de fibra óptica por el que viajaban los bytes y un servidor B con una cantidad obscena de memoria RAM que transformaba la información. Algo que se podía tocar. Eso es, pero en el modelo serverless, este pipeline carece de materialidad inicial. Es un constructo puramente lógico. Un constructo. Sí, es un grafo dirigido a cíclico. Una receta matemática abstracta. Se escribe un manifiesto de intenciones detallado y se lanza al vacío de la nube, esperando que la plataforma lo entienda. Ya. Y eso, por muy poéticamente matemático que suene, a una mente forjada en el hierro de la infraestructura tradicional, le genera un cortocircuito monumental. ¿Normal? Es un salto de fe. Es que es como escribir la receta más detallada del mundo para hacer una tarta de manzana. Dejar el papel con las instrucciones encima de la encimera de la cocina, apagar la luz, irse a dormir. Y cruzar los dedos. Y cruzar los dedos y esperar que, por pura fuerza de voluntad del papel, la cocina decida batir los huevos, pelar las manzanas y encender el horno sola. Una buena analogía, sí. Es que la gran brecha está entre el papel y la física. O sea, ¿cómo demonios se materializa esa lógica abstracta en la vida real, cuando ese millón de tostadoras inteligentes deciden mandar su telemetría exactamente en el mismo milisegundo? Es un golpe de realidad. Porque, a ver, el manifiesto lógico aguanta todo lo que le eches, pero las leyes de la termodinámica y el silicio tienen límites. Y para que esa receta sobreviva al impacto del mundo real sin que los procesadores se fundan, el primer requisito indispensable es replantear el recipiente. El molde, digamos. Exacto. Una vez que la estampida de datos entra en esta lógica abstracta, la información no puede quedarse simplemente flotando en el éter de la red esperando a ser procesada. Requiere un contenedor lógico-temporal capaz de absorber el impacto. ¿Y cómo se llama este contenedor mágico? Pues en el ecosistema de Google Cloud, Data Flow, este concepto de contención se lleva a su máxima expresión teórica con una estructura llamada P-Collection. P-Collection. Suena como un nombre sacado del catálogo de una marca de ropa de lujo, la verdad. Totalmente. La colección de otoño. Pero asumo que esconde una complejidad brutal bajo la superficie. Pues sí, la superficie es muy engañosa. La P significa parallel, colección paralela. Vale, en la memoria de una sola máquina. O sea, ¿se esparcen? Desde el momento de su instanciación, esta colección está diseñada genéticamente para ser fragmentada, troceada y distribuida por cientos o miles de máquinas virtuales de manera simultánea. Es el único enfoque viable para procesar terabytes de información en cuestión de segundos. Claro, divide y vencerás. Eso es.
Sin embargo, el secreto arquitectónico que hace que esto no colapse en un caos de datos corruptos es una regla inquebrantable. Las P-Collections son estrictamente inmutables. Ojo con esto. Ese detalle arquitectónico me fascina. Es una forma absolutamente paranoica de alquimia de datos. Paranoica es la palabra, sí. Porque en la programación tradicional con la que todos crecimos, si hay un registro que dice rojo y se necesita que diga azul, pues se accede al espacio de memoria y se sobrescribe la variable. Se cambia y punto. Listo. Eficiencia pura. Pero aquí no. En esta alquimia paranoica distribuida nunca se destruyen ni se alteran los ingredientes originales. Si se aplica una transformación para pasar de rojo a azul, el sistema no edita el dato original. Ni lo toca. Crea una colección entera y totalmente nueva. O sea, es el equivalente literario a que, al querer corregir una simple falta de ortografía en la página 20 de un libro, la editorial se negara a usar una goma de borrar. Uf, imagínate. Y en su lugar imprimiera una tirada de millones de copias de un libro completamente nuevo solo con esa letra corregida. A escala humana parece un derroche absurdo y frustrante. Lo parece, lo parece. Parece ineficiente hasta que se analiza el problema de las condiciones de carrera, o race conditions. El gran terror de la concurrencia. Exactamente. Si 10.000 máquinas virtuales intentan modificar la misma variable en el mismo bloque de memoria al mismo tiempo, el sistema colapsa o produce datos silenciosamente corruptos. Que es infinitamente peor que un fallo total, porque ni te enteras de que está mal. Es un desastre silencioso. La inmutabilidad garantiza que nadie pise el trabajo del otro. Al crear un estado completamente nuevo, se elimina la necesidad de bloqueos complejos en la red. Tiene sentido, claro. Pero lo que es realmente fascinante aquí es observar cómo la competencia resuelve este mismo dilema metafísico. En el universo de Amazon Web Services, AWS Glue aborda el caos de una manera mucho más flexible. Menos paranoica, quizá. Digamos que sí. Glue emplea lo que denominan Dynamic Frames. Para quienes vengan del mundo de Apache Spark, los data frames son bien conocidos. Son estructuras tabulares en memoria muy eficientes. Pero muy rígidas, ¿no? Extremadamente rígidas. Un data frame de Spark exige conocer el esquema, las columnas y los tipos de datos por adelantado. Claro, el molde tiene que estar perfecto. Exacto. Si una tostadora decide de repente enviar el nivel de calor como una cadena de texto en lugar de un número entero, Spark entra en pánico y detiene el proceso. El clásico error de tipado que arruina el fin de semana de todo el equipo de guardia. Una maravilla. Tal cual. Y ahí es donde los Dynamic Frames de AWS muestran su magia. Están hipervitaminados para lidiar con la anarquía. ¿Cómo lo hacen? No fuerzan un esquema rígido en la lectura. Calculan el esquema al vuelo, registro por registro. Si detectan que un campo viene como número unas veces y como texto otras, no rompen el pipeline. O sea, lo aceptan. Emplean clases internas que permitan decidir más adelante cómo fusionar esa esquizofrenia de datos. Aceptan el caos del mundo real en lugar de luchar contra él. Es una filosofía muy distinta, desde luego. Y si nos adentramos un poco más en AWS, encontramos a Kinesis Data Analytics, que directamente ignora el concepto de almacenar para procesar. El bicho raro de la familia, vaya. El que se niega a usar recipientes. Totalmente. Es un especialista en aerodinámica de datos. Kinesis no acumula la información en colecciones estáticas ni en tablas dinámicas. Trata a los datos como un flujo continuo en un túnel de viento. ¡Qué imagen más potente! Un túnel de viento.
Es un especialista en aerodinámica de datos. Kinesis no acumula la información en colecciones estáticas ni en tablas dinámicas. Trata los datos como un flujo continuo en un túnel de viento. La información se opera y se analiza mientras pasa volando, evaluando ventanas de tiempo en milisegundos. Todo se reduce a una representación en memoria, pero las reglas cambian drásticamente dependiendo de qué ecosistema de la nube se esté utilizando. De acuerdo, pues la arcilla digital está lista. Tenemos a los datos contenidos, ya sea esparcidos paranoicamente en paralelo, moldeados en tablas que toleran la esquizofrenia de los esquemas o volando a la velocidad del rayo en ese túnel continuo. Todo preparado para la acción. Pero claro, retener información inmutable no aporta valor de negocio por sí solo. Como señala el artículo que estamos diseccionando hoy, un pipelining de datos que carece de transformaciones matemáticas o de negocio es, simple y llanamente, el comando de copiar y pegar más caro y extravagante de la historia de la informática. Literalmente. Un copy-paste a precio de oro. Mover petabytes del punto A al punto B sin alterar un solo bit es quemar dinero en la nube a lo tonto. El arte, y lo que realmente justifica presupuestos millonarios, reside en la transformación profunda. Y esa transformación es el núcleo duro de la ingeniería de datos. En el terreno de Google Cloud, Dataflow delega esta inmensa responsabilidad en el SDK de Apache Beam. Apache Beam, palabras mayores. Es un framework de código abierto monumental. Permite esculpir estas transformaciones complejas en lenguajes robustos como Java, Python o Go. Lenguajes de verdad, vaya. Exacto. El paradigma de Beam no solo ofrece limpieza de datos, sino un control absoluto sobre el tiempo. Maneja conceptos muy avanzados como las marcas de agua o watermarks para decidir qué hacer con los datos que llegan tarde a la fiesta. Los rezagados. Esos. Pero el gran estandarte filosófico de Beam es su promesa inquebrantable de portabilidad. Y, a ver, aquí es donde el escepticismo técnico tiene que salir a la luz, sí o sí, porque esa promesa merece ser cuestionada. Adelante, haz los honores. La utopía del escribe una vez, ejecuta donde sea, es probablemente la mentira más antigua y reciclada del desarrollo de software. Desde los tiempos de Java, sí. Totalmente. Beam asegura que un equipo puede invertir meses en codificar un pipeline laberíntico para limpiar telemetría y que ese código no está encadenado a Google. La promesa dicta que si la empresa decide abandonar Google Cloud, es posible tomar ese mismo código Beam y lanzarlo contra un clúster de Apache Flink o Spark en otra nube sin reescribir la lógica. Sobre el papel suena maravilloso. Sobre el papel. Pero quien haya inventado una migración de esa magnitud en el mundo real sabe que la portabilidad al 100% es un espejismo. Un mito. Siempre hay dependencias ocultas, conectores que se comportan distinto y pequeños detalles de rendimiento que obligan a reescribir partes críticas. Así que cabe preguntarse, ¿es Beam una verdadera liberación o una excelente campaña de marketing de código abierto? Pues es una crítica sumamente válida. A ver, Beam abstrae magistralmente la lógica. De modo que el código de negocio puro sí es portátil. Vale, el núcleo duro sí. El truco, o la letra pequeña si se prefiere, está en los runners, los motores de ejecución. El código es el mismo, pero cómo Dataflow ejecuta ese código frente a cómo lo hace un clúster de Flink autogestionado, cambia el rendimiento drásticamente. Claro, no es lo mismo correr en un Ferrari que en un utilitario. Exacto. Dataflow aplica optimizaciones de grafo bajo el capó que se pierden al salir de Google. Y frente a este idealismo de código abierto, Amazon Web Services opta por un pragmatismo brutal. Cero romanticismo en Amazon. Cero. AWS Glue no pierde el tiempo fingiendo portabilidad externa. Prefiere ofrecer una integración simbiótica con su propio ecosistema. Y la máxima expresión de esto es Glue Studio. Ah, la maravilla visual. Y aquí, bueno, hay que hacer una pausa valorativa sobre la naturaleza humana del ingeniero. Metemos lo peor. Es que durante años se forma a profesionales en las ciencias de la computación. Gente que venera la línea de comandos, que configura atajos de teclado en Beam hasta rozar la locura clínica. Verdaderos puristas del código. Gente que considera que tocar el ratón del ordenador es una debilidad imperdonable del espíritu. Una herejía. Y de repente, esta misma élite tecnológica termina usando Glue Studio, una interfaz donde los flujos de datos se construyen arrastrando y soltando simpáticas cajitas de colores en un lienzo blanco, uniendo flechas como en un juego de preescolar. Cajitas y flechitas, sí.
Y todo única y exclusivamente por no tener que lidiar con la insufrible configuración de la infraestructura subyacente. Es la rendición absoluta del purismo frente a la comodidad. Bueno, puede parecer una rendición, pero mecánicamente es una genialidad. ¿Tú crees? Convencido. Detrás de esa interfaz infantil de cajitas y flechas, AWS Glue está actuando como un compilador visual. Al conectar esas cajas, el sistema autogenera scripts de PySpark o escala increíblemente densos y optimizados. Vaya, que hay monstruos trabajando en las sombras. AWS comprendió que el cuello de botella en las grandes corporaciones no era la falta de procesadores, sino los meses que un equipo de ingenieros de datos tardaba en escribir, testear y depurar código Scala para un simple cruce de tablas. Pragmatismo puro. Es pragmatismo financiero puro. Reducir el tiempo de desarrollo. Y para escenarios donde las cajitas no alcanzan, como en Kinesis, la solución de AWS es permitir inyectar consultas SQL estándar directamente sobre el flujo de datos en movimiento. SQL de toda la vida. El de siempre, pero operando sobre un río de datos que no se detiene nunca. Pues esa comodidad visual de arrastrar cajitas tiene un precio arquitectónico que a menudo se ignora. Y nos lleva directamente al problema físico del que hablábamos al principio. Las leyes de la física vuelven a atacar. Es que una flecha dibujada con el ratón en una interfaz web no tiene poder de cálculo. Obviamente. Alguien en algún oscuro centro de datos de Virginia o Frankfurt tiene que encender una CPU, asignar RAM y consumir electricidad real. ¿Los servidores siguen ahí? Claro. Cuando llega el Black Friday y el millón de tostadoras experimenta un fallo de firmware que multiplica por 100 el envío de datos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo gestiona esto el paradigma serverless sin que el ingeniero se entere y sin que el sistema entero colapse en un mar de latencia? Ese es el verdadero núcleo del término serverless. Los servidores existen, por supuesto, pero la responsabilidad de su ciclo de vida recae en la plataforma, no en el cliente. Esa es la gran diferencia. En Dataflow, esto se materializa mediante lo que podríamos llamar un ejército mercenario invisible. Me gusta esa imagen. Cuando la plataforma detecta que la carga de datos entrante se dispara, levanta automáticamente una flota de máquinas virtuales, conocidas como workers. Trabajadores a sueldo. Si la inundación es bíblica, sigue añadiendo máquinas sin necesidad de intervención humana. Pero la joya de la corona arquitectónica de Google aquí es el Streaming Engine. ¿Y qué hace exactamente este motor? Históricamente, el estado de los datos en proceso residía en la memoria de las máquinas que hacían el cálculo. Si una máquina moría... Se perdía información temporal, imagino. Un desastre. Exacto. El Streaming Engine extrae todo ese estado y lo mueve a un servicio de almacenamiento centralizado ultra rápido. O sea, desvincula del cálculo de la memoria a corto plazo. Eso es. Esto permite que Dataflow escale sus máquinas de cálculo de forma casi instantánea, porque las nuevas máquinas no tienen que descargar estado, solo encienden la CPU y empiezan a procesar desde el minuto cero. Es como tener un escuadrón táctico que aparece de la nada en milisegundos cuando estalla la batalla, lucha ferozmente y se evapora en el momento exacto en que cae el último paquete de datos. Y facturando estrictamente por los segundos que empuñaron las armas. Pero claro, la paradoja de este autoescalado salvaje es financiera. Hay un peligro oscuro aquí. El temido sustro a fin de mes. Tal cual. Si una actualización defectuosa provoca un bucle infinito de registros, la nube escalará heroicamente para procesar la basura. Y a fin de mes, el director financiero sufrirá un microinfarto al auditar la factura. Una factura astronómica por procesar errores. Ese es el peligro de la magia infinita. Y asumo que AWS opera de forma similar frente a este problema. Con diferente nomenclatura, pero con el mismo objetivo. AWS Glue gestiona el poder de cálculo a través de DPUs, Data Processing Units. Unidades de procesamiento de datos. Y Kinesis mediante KPUs, Kinesis Processing Units. Son abstracciones de capacidad. Se configuran las reglas de escalado, y Amazon añade o retira unidades según la presión del tráfico. Es decir, que te quitan el control directo del hardware. Pero el beneficio incalculable de esto es la erradicación de la planificación de capacidad. Se acabó el drama de comprar armarios enteros de servidores carísimos en enero solo para soportar el pico de tráfico de noviembre. Y tenerlos acumulando polvo y consumiendo energía térmica el resto del año. Exactamente. Una ruina. Pues la infraestructura reacciona sola, lo cual, la verdad, es un alivio inmenso. Sin embargo, hay un debate estructural de fondo mucho más profundo sobre cómo deben viajar esos datos por la tubería invisible.
Ah, la Gran Guerra. La gran guerra civil de la arquitectura de datos. El procesamiento por lotes, o batch, frente al procesamiento continuo, el streaming. Dos mundos opuestos. Y creo que la forma más clara de ilustrar esta división fundamental es abandonar el silicio un momento y pensar en el comportamiento del agua. Hay que imaginar la diferencia entre un embalse y una fuente monumental. A ver, explícame esa analogía. El enfoque batch, el procesamiento por lotes, es como construir un enorme estanque de retención. Los datos son gotas de agua que van llenando el embalse poco a poco durante días o semanas. Todo se acumula tranquilamente. El agua se estanca, hay silencio, no pasa nada urgente y de repente a final de mes se abren las compuertas de golpe. Y sale todo a presión. Se libera una fuerza masiva, se gastan enormes cantidades de energía de procesamiento de una sola vez para mover y limpiar toda esa agua acumulada. Es un proceso rudo, pesado, pero tremendamente eficiente en términos de coste. Ideal para generar el aburrido reporte de ventas mensual o cruzar el histórico de facturación de todo un trimestre. Totalmente. En este terreno del embalse, herramientas como AWS Glue y los pipelines tradicionales de Dataflow son reyes indiscutibles. Pero claro, el mundo moderno tiene una paciencia muy limitada. Cada vez menos. Ya no podemos esperar a abrir las compuertas a fin de mes. Y aquí es donde entra en juego el streaming. Exactamente. El streaming es la fuente misma. En una fuente, el agua brota con presión y debe ser canalizada, filtrada e iluminada en el milisegundo exacto en que sale por el surtidor. En tiempo real puro. El agua fluye, está viva, esculpe la piedra a su paso y nunca, jamás, se detiene a descansar en un estanque. Y aquí la física del agua nos ayuda a entender un problema técnico terrible. ¿Qué pasa con los datos rezagados? El gran dolor de cabeza del streaming, porque en una fuente el viento a veces empuja unas gotas de agua fuera de la trayectoria y tardan unos segundos más en caer de vuelta al pilón principal. Se desvían. En el procesamiento continuo, esto equivale a una tostadora que perdió la conexión Wi-Fi y manda el reporte del desayuno 3 horas tarde. Llegando cuando la fiesta ya ha terminado. El sistema de streaming tiene que ser lo suficientemente inteligente para mantener un recuerdo del pasado reciente y reacomodar esas gotas rebeldes en el cálculo temporal correcto sin detener el flujo principal. Y eso a nivel matemático es complejísimo. Es vital hoy en día para aplicaciones de vida o muerte corporativa. Si se diseña un sistema de detección de fraude bancario, hacer un proceso batch mensual solo sirve para informar al cliente, con impecable precisión, de que hace 3 semanas un pirata informático vació sus ahorros desde las Bahamas. Un consuelo nulo para el cliente. El fraude se combate en la fuente, bloqueando la transacción en la ventana de 500 milisegundos que tarda en aprobarse. Esa metáfora capta a la perfección la exigencia del tiempo real. Y es aquí donde las plataformas revelan sus verdaderos colores. A ver. Google Cloud Dataflow maneja esas gotas rezagadas, esas ventanas de tiempo esotéricas, con una elegancia matemática abrumadora gracias al modelo de BIM que mencionamos antes. Su punto fuerte. Pero Kinesis de AWS es un servicio que nació, creció y vive exclusivamente dentro del chorro de la fuente. Está absolutamente obsesionado con la ingesta y el análisis subsegundo. Va a otra velocidad. Glue, por otro lado, aunque ha ido añadiendo capacidades de streaming continuo para no quedarse atrás, en su ADN sigue siendo una herramienta diseñada para drenar embalses y mover agua masivamente entre los grandes lagos de datos de Amazon. Su naturaleza original manda. Y bueno, a modo de síntesis, sin que esto se convierta en un tribunal de examen para una certificación técnica, toda esta disección deja claro algo importante. ¿El qué? Que el misticismo del arquitecto de software se reduce a elegir la herramienta menos dolorosa para el problema actual. Tal cual, la menos mala. No hay una mejor herramienta. Elegir Dataflow tiene sentido si la estrategia principal es evitar el secuestro tecnológico por parte del proveedor, manteniendo la lógica segura en Apache BIM. Exacto. Elegir AWS Glue es el camino de menor resistencia si toda la infraestructura ya respira el aire de Amazon, moviendo datos pesadamente entre S3 y Redshift. Todo queda en casa. Y Kinesis queda reservado para aquellos escenarios donde el único tiempo verbal que importa en el universo es el ahora absoluto. Todo este complejo ecosistema revela una cruda realidad. Dila. El futuro de la ingeniería de sistemas ya no consiste en mendigar presupuesto para comprar servidores de metal más pesados, ruidosos y con más luces LED frontales. Eso se acabó.
El verdadero desafío y el talento más caro es escribir lógicas de transformación más inteligentes y dejar que sean los gigantes de la nube quienes se peleen a muerte con las leyes de la termodinámica en sus hangares remotos. Que se encarguen ellos del calor, exacto. Y cumpliendo religiosamente con los protocolos de este espacio. Si te has quedado con ganas de ver los comandos exactos o la teoría sin mis divagaciones, tienes el artículo completo en el blog. Enlace directo en la descripción. Pásate por nivelepsilon.com. Es un nivel de abstracción que libera muchísimo potencial creativo en los equipos de desarrollo. Eso es innegable. Sin duda. Aunque, observando la magnitud de esta infraestructura invisible, surge una duda inevitable en plan, reflexión final. A ver, déjanos pensando. Si estas plataformas en la nube ahora ocultan de forma tan efectiva toda la brutal complejidad del hardware, de las redes físicas y del escalado térmico, cabe preguntarse, ¿se ha simplificado realmente la ingeniería de datos o simplemente se ha movido el punto de fallo catastrófico a un lugar tan profundo y opaco donde cuando las cosas se rompan de verdad ya no será posible solucionarlo con un simple reinicio físico del servidor? Queda para la reflexión.